Dios te bendiga en este día. Estamos ya comenzando nuestro devocional de Palabra Fiel. Donde quiera que te encuentres, deseamos que la misericordia, la gracia de nuestro Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Comenzamos ya nuestro devocional. Dice la palabra de nuestro Dios así en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo enunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El salmista David, el rey David, escribe este salmo y comparte su experiencia, su vivencia acerca de las aflicciones, acerca de lo que él pasaba. Lo que pasaba David no era fácil. David fue un hombre perseguido, David fue un hombre atacado, un hombre con mucha responsabilidad, con mucha carga, un hombre al cual Dios de alguna forma le demandaba tanto lo que le había dado. Sí, pero él fue paciente y esperó a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Qué hermoso mensaje, qué hermosa reflexión que podemos nosotros hablar acerca de el rescate de Dios del pozo de la desesperación en medio de la ansiedad, del estrés, de la aflicción. Ese pozo de la desesperación, cuando no logramos nosotros someter esa ansiedad, esa angustia, no lo logramos poner en sujeción a Dios o rendir nuestros problemas al Señor, la desesperación se viene sin control y genera cosas difíciles en nuestra vida, genera caos en nuestra vida. El estrés y la crisis, la desesperación, hermano, no debe impedir que nosotros pongamos nuestras cargas en las manos de Dios, en las manos divinas, ¿verdad?, de nuestro Dios. Cuando nosotros no logramos poner todas esas cosas en las manos de Dios, va a ser algo que va a generar enfermedades, va a generar esa puerta abierta que el enemigo va a aprovechar para afligirte más y más. Entonces el consejo es confía en Dios, permite que Él haga su obra a su tiempo, a su manera, y bueno, sé paciente en lo que Dios va a hacer. David expresa su paciencia, cómo esperó en Dios. Dice: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Debemos nosotros procurar que sea Dios el que tome el control de nuestra vida, que sea Dios el que nos ayude a esperar, a confiar en su palabra, a confiar en su poder, en lo que Él va a hacer. La ansiedad y el afán llegan a nuestra vida de repente, hermanos, y son muy malos consejeros. La ansiedad y el afán son traicioneros y son malos compañeros y malos consejeros. Lamentablemente, muchas de las veces dejamos que estas dos cosas controlen situaciones y temporadas en nuestra vida. Así que qué importante es que nosotros recordemos, ¿verdad?, que tenemos un Dios que oye el clamor de sus hijos. Dice el Salmo 41, Dios oye ese clamor ante la dificultad de cada cristiano. Es importante pensar que Dios ha oído, ¿sí?, nuestra oración. Dice: se inclinó a mí.
inclinó a mí su oído, ¿verdad? Y me ayudó, dice el salmista. Lo que estaba viviendo el rey David era difícil, lo que estaba viviendo David, circunstancias de su vida. Y cuando él está escribiendo este salmo, ¿verdad?, por el contenido que nosotros vemos, seguramente enfrentaba un gran peligro, enfrentaba situaciones de persecución y clamaba por protección y para ser librado de sus enemigos. La persecución del rey Saúl contra David fue muy feroz, fue constante. Sí, pudo haber durado años, unos tal vez 10 años. Fue difícil para David vivir ese tiempo sabiendo que había detrás de él un ejército que siempre lo buscaba. Un ejército, recuerda que David decía, ¿verdad?, que aunque un ejército campe contra mí o contra mí se levante guerra, no temeré mi corazón, estaré confiado. Entonces, la persecución que enfrentaba David no era fácil, hermano, no era cualquier cosa, pero Dios nunca lo desamparó. Al igual que a ti, nunca te va a desamparar. Ninguna espada enemiga, ¿verdad?, durante ese tiempo lo pudo tocar. Ahí miramos la mano de Dios, miramos cómo el Señor estaba con él. Tú estás viviendo cosas semejantes, tienes enemigos, tienes problemas, estás viviendo persecución, clama a Dios y Él va a hacer la obra. Dice el salmista: y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, dice el Salmo 42. Dios actúa a favor de su pueblo. David fue liberado de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y podemos decir que estaba hablando de ese sentido figurado, ¿verdad?, el que estaba viviendo él. El pozo de desesperación, los pozos que a veces vivimos nosotros, hermano, de la desesperación por diferentes circunstancias, Dios puede sacarte. Si tú estás viviendo tu pozo de desesperación, estás ahí en el lodo que no puedes salir, que estás desesperado, estás angustiado, confía en Dios. Dios va a hacer algo especial, ¿verdad? Los pozos eran excavaciones en el suelo para sacar agua. A veces tenían escaleras para descender, y otras ocasiones, por su gran profundidad, debían sacar el agua con los cántaros, como ya conocemos, ¿verdad?, que bajaban con cuerdas. Y la palabra pozo, tenemos aquí, se traduce del término hebreo bor, que significa hoyo. Se usa como cisterna o prisión. Se traduce también como cárcel, sepulcro o mazmorra. El salmista habla esos términos porque así se sentía, como un prisionero, se sentía desesperado, ¿verdad? Y a veces así te sientes tú, o tal vez en este tiempo te sientes así, pero qué maravilloso es mirar que Dios, hermano, liberó y ayudó a David. Dios puede hacer lo mismo contigo, ¿sí? El lodo cenagoso es el barro que se asienta en el fondo de las aguas estancadas o terrenos húmedos. Y cuando una persona cae en este lodo, su caminar se hace más difícil, ¿sí? Se hace pesado, ¿verdad? No puedes avanzar y muchas de las veces se tiene que dar por vencido. Pero el Señor sacó a David. A veces tu caminar a través de esos pozos de desesperación, de lodo cenagoso, se hace duro, se hace difícil. Dios sacó a David y ahí lo levantó, y dice la Biblia, lo puso sobre peña, una gran roca, y enderezó su camino, ¿sí? ¡Qué bendición! ¿No te gustaría que el Señor hiciera algo contigo? Clama, confía en Él. Dice la palabra en el verso 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Dios. Nos permite el Señor mirar que mientras David estuvo en el pozo de la desesperación, no pudo cantar ni alabar a Dios. Es lo que nos dice este salmo. El pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, es muy difícil cantar. Qué bendición que nosotros, hermano, podamos reconocer la ayuda de Dios y poder cantar y poder estar con nuestros pies
sobre la peña, ¿verdad? Pero Dios sacó de ahí a David, lo levantó de aquel pozo, lo sacó para la gloria de su nombre, alabanza y testimonio para que otros crean y vean el poder de Dios en sus vidas. Así Dios te va a ayudar y quiere ayudarte y quiere sacarte libre y limpio, ¿verdad? Para ayudarte. Así que donde quiera que te encuentres, donde quiera, lo que sea que estés viviendo, confía en Dios, sé paciente en lo que Él va a hacer, pon toda tu vida en las manos del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en realidad tengas un excelente día, bendecido por Dios, donde quiera que te dirijas en este día. Nos escuchamos a la próxima. No olvides compartir este pequeño devocional a alguien que tal vez necesita mucho escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga grandemente.